civil y magíster en responsabilidad civil de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor titular de Derecho Procesal Civil General del segundo año de Derecho en la Universidad Externada de Colombia y como profesor de varios posgrados en dicha casa de estudios. Es miembro de la Comisión Asesora y Revisora del Proyecto de Código General del Proceso, creada por el Gobierno Nacional mediante Resolución 016 del 2012, expedida por el Ministerio de Justicia y de Derecho. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, es abogado litigante, miembro de la lista de árbitros y de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, fue miembro de la comisión redactora del decreto 806 del 2020, por supuesto que nos convoca, que ordena todo el tema de la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Entonces, doctor Henry Sanabria, bienvenido. Muchas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por esta invitación. Yo empezaría señalando lo siguiente. El Código General del Proceso, que como todos sabemos, pues regula de manera general muchas de las actuaciones que aplican hoy en día todas las especialidades jurisdiccionales. El Código General del Proceso fue redactado bajo la siguiente premisa, y es que todas las actuaciones en los procesos se adelantarían o se adelantarán de manera presencial y excepcionalmente de manera virtual. Ustedes leen las normas del Código General del Proceso, ustedes van a encontrar que el código parte de la base que las actuaciones eran presenciales. Nosotros íbamos a las sedes judiciales, íbamos a audiencias en las sedes judiciales, y solo de carácter, de manera excepcional, se permitían actuaciones virtuales. Por eso es que, por ejemplo, si uno revisa el artículo 107 del Código General del Proceso, el artículo 107, claro que permitía la intervención en audiencias por mecanismos virtuales, pero debía ser por razones justificadas y debía contar con la autorización del juez. Entonces, el decreto legislativo 806 del 4 de junio de 2020 parte de una base distinta que nos ha obligado esta pandemia. ¿Y cuál es esa base distinta? La base distinta es que las actuaciones se deben adelantar de manera virtual, y solo excepcionalmente se adelantarán de manera presencial cuando existan problemas de conectividad, cuando los abogados, las partes no puedan conectarse, cuando las sedes judiciales tengan problemas de conectividad. En esos casos, de manera excepcional, las actuaciones se adelantarán de manera presencial. Y desde luego, respetando todas las medidas de restricción que impone el gobierno nacional y todas las medidas de bioseguridad que imponen las autoridades sanitarias. Entonces, miren cómo arrancamos de una regla del Código General del Proceso que nos dice las actuaciones por regla general son presenciales y excepcionalmente virtuales. Ahora arrancamos a otra realidad y es que las actuaciones deben ser virtuales y de manera excepcional se adelantarán de manera presencial. Y es muy importante saber pues cuál es el origen de este decreto. El gobierno nacional pues tenía una preocupación como la tenía todas las ramas del poder público, como la tenía todos los, o la teníamos todos los abogados litigantes, y es que gracias a la pandemia, pues la administración de justicia quedó prácticamente paralizada. Y digo que quedó prácticamente paralizada porque si bien es cierto, se siguieron conociendo de las llamadas acciones constitucionales, se siguieron tramitando algunos procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ante la jurisdicción ordinaria, en realidad solamente se adelantaban en aquellas excepciones que establecía el Consejo Superior de la Judicatura, excepciones que en realidad implicaban, en últimas, que el 80% de los procesos estuviera paralizado con el problema que ello genera, el problema que ello genera para la convivencia social, el problema que ello genera para la estabilidad del ordenamiento jurídico y el problema que ello genera para la actividad económica del país. Porque todo es un engranaje y la rama judicial en últimas, en la medida en que ayuda a solucionar los conflictos, los soluciona, garantiza la efectividad de los derechos
eso en últimas converge también a la actividad y al desarrollo económico del país. Entonces el gobierno tenía esa preocupación, el gobierno era consciente que el Código General del Proceso trae las herramientas, pero repito, el Código General del Proceso nunca fue pensado para un proceso totalmente virtual. En consecuencia, en épocas de pandemia se necesitaba un proceso totalmente virtual. Además, ustedes revisan muchas de las normas del Código General del Proceso y se van a dar cuenta que la utilización de mecanismos virtuales estaba sometida a la implementación del Plan de Justicia Digital por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Hasta donde yo tengo conocimiento, yo, no sé si alguien tiene otro dato diferente, pero hasta donde yo tengo conocimiento, en Colombia no estaba plenamente implementado el Plan de Justicia Digital. Entonces, desde esa perspectiva, pues el Código General del Proceso resultaba insuficiente para reactivar la administración de justicia. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA, resultaba insuficiente para reactivar al 100% la administración de justicia. El Código Procesal del Trabajo resultaba insuficiente para reactivar la administración de justicia al 100%. Por esa razón, se hizo necesario expedir este decreto legislativo 806 de 2020. ¿Que el gobierno podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. La constitución política, en todas las normas que nos regulan los estados de excepción, le permite al gobierno nacional expedir en un estado de emergencia económica o en cualquier estado de excepción, expedir normas que tengan relación directa con los problemas que se presentan en ese estado de excepción. La ley estatutaria de los estados de excepción, la ley 137 de 1994, también permite la expedición de estos decretos legislativos. ¿Que se modificó el código? Si quieren llamarlo así, se modificó el código, pero únicamente por 2 años. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, y todos lo sabemos, que totalmente en la normalidad seguramente no vamos a estar sino aproximadamente en 2 años. Es decir, que esté superado por completo todos los efectos que ha traído esta pandemia, mínimo en 2 años. Por eso este decreto legislativo va a tener una vigencia de 2 años. Es decir, este decreto legislativo deja de regir el 4 de junio del año 2022, salvo que pasen 2 cosas. La primera, que la Corte Constitucional lo declare inexequible, evento en el cual pues dejó de regir el decreto legislativo y vuelve a regir a plenitud el Código General del Proceso. O salvo que el Congreso de la República, porque así lo permite la ley estatutaria de los estados de excepción, el Congreso de la República, dentro del año siguiente a la expedición de este decreto, convierta alguna de estas normas en legislación permanente. Y nosotros sabemos que hay muchas de estas normas que le han gustado a la gente. Y voy a mencionar solamente algunas de ellas. Dijéramos, los estados virtuales, que nosotros podamos revisar los estados de nuestros procesos ingresando a la página web de la rama judicial, haciendo clic en un enlace y que ahí nos muestren la providencia que nos están notificando. Yo creo que estábamos en mora de permitir que ello fuera así. Yo creo que ya es hora de que nosotros superemos la patinada en los juzgados, yendo a los juzgados, hacer fila para entrar a las sedes judiciales, y en algunas sedes judiciales hacer fila para entrar, todos lo sabemos, todos los que hemos patinado, sabemos que no es un tema fácil ingresar al edificio de los juzgados de Bogotá, que congrega la mayoría de los juzgados civiles de Bogotá, el edificio Hernando Morales Molina, pues eso no es fácil, tener que moverse en una ciudad como Bogotá o incluso en otras ciudades del país. ¿Por qué no revisar las providencias y revisar los estados a través de la página web? Estábamos en mora de hacer eso. Por ejemplo, permitir la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del automandamiento de pago a través de correo electrónico. Yo vengo sosteniendo que todos tenemos un correo electrónico. Yo creo que, claro, ustedes me van a decir, hay gente que no lo tiene. Obvio que hay gente que no lo tiene. Así como hay gente que no tiene teléfono. Así como hay gente que no tiene servicios básicos, sí.
Por esa razón no quedó obligatoria la notificación por correo electrónico. Podemos seguir utilizando el sistema del 291 y 292 del Código General del Proceso, pero si la mayoría del aparato productivo colombiano tiene correo electrónico, ¿por qué no notificar las providencias a través de correo electrónico? A nosotros nos llegan correos electrónicos y los leemos permanentemente. La gente tiene el correo electrónico en su celular, se da cuenta, inmediatamente le llega un correo electrónico. La gente no solamente revisa la bandeja de entrada, sino que también revisa la bandeja de no deseados, el estatuto tributario, o a todos no nos llegan notificaciones de la DIAN e inmediatamente abrimos para estar pendientes de qué es lo que está ocurriendo, o a todos no nos llega una oferta de trabajo, o no nos llega un tema de trabajo e inmediatamente lo abrimos por el correo electrónico. Entonces, esta es una norma que permite agilizar y facilitar el trámite de la Administración de Justicia en épocas de pandemia. Los emplazamientos para notificación personal. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se levantan un domingo, abren un periódico escrito y se leen el listado de emplazados? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han llegado a ese grado tal de desocupación que se leen los listados de los emplazamientos de los periódicos escritos? Eso no lo lee nadie. Ese no es un sistema adecuado de emplazamiento. Entonces, ¿qué hace el decreto? Pues vamos a evitar que la gente tenga que moverse, hacer esas publicaciones, vamos a facilitar el trámite de la Administración de Justicia y los emplazamientos para notificación personal se van a hacer a través del Registro Nacional de Personas Emplazadas. Para eso tenemos ese registro, es una página web, es un registro público. Quien quiera saber si en Colombia está siendo emplazado en un proceso judicial en su contra, pues se mete a la página web de la rama judicial y revisa el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Claro, ya sabemos a quién no le gustó esta norma. Yo creo que todos sabemos a quién no le gustó esta norma. Pues no le gustó a los periódicos. Pues no le gustó a los periódicos, pues no le gustó a los periódicos porque es un ingreso menos para los periódicos, pero es una facilidad más para la Administración de Justicia y para los usuarios de la Administración de Justicia. Bien, este decreto legislativo fue una propuesta que le pidió, o más bien una ayuda, una colaboración que pidió el Ministerio de Justicia al Instituto Colombiano de Derecho Procesal. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal pues escuchó todas las sugerencias de todos sus miembros y creó una comisión pues encargada de condensar todas esas propuestas y presentarle un proyecto de decreto al Gobierno Nacional. Esa comisión estuvo integrada por el doctor Martín Bermúdez Muñoz, consejero de Estado, por el doctor Ulises Canosa Suárez, secretario general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, por el profesor Ramiro Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal del Externado, y por quien les habla. Yo también hice parte de esa comisión. Nosotros le hicimos una propuesta al Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional acogió algunas de esas propuestas, otras no las acogió, y finalmente pues socializó este proyecto con el Consejo Superior de la Judicatura, con las altas corporaciones, con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado, obviamente no lo hizo con la Corte Constitucional, y después de escuchar varias propuestas está el decreto legislativo 806 de 2020. Entonces yo destaco que el decreto exige muchas cosas importantes para poder implementarse perfectamente. Yo creo que exige, en primer lugar, un compromiso de todos los abogados litigantes. Este decreto nos hace un llamado para que los abogados litigantes dejemos de litigar como tradicionalmente se venía litigando. Este es un decreto que nos dice, señores abogados, colaboren con la Administración de Justicia, sean leales, actúen de buena fe, colaboren al juzgado, colaboren a su contraparte. Por esa razón, todos los memoriales que yo remite por correo electrónico tienen que estar copiados a mi contraparte. Ya no es como lo señalaba el Código General del Proceso, que yo tenía que remitirlo a más tardar al día siguiente. No, aquí tiene que ser simultáneamente. Yo lo presento al juzgado y tiene que ir copiada mi contraparte. Es más, fíjense que este decreto nos dice, cuando usted presente una demanda, salvo que usted esté pidiendo medidas cautelares o que usted no conozca la dirección electrónica de su contraparte,
Cuando usted presente una demanda y la remita a los correos electrónicos que ha implementado el Consejo Superior de la Judicatura, usted tiene que copiarla a su contraparte junto con todos sus anexos. Pero ¿cómo así? Le estoy avisando a mi contraparte que lo demandé y ni siquiera hay auto emisorio de la demanda. No pasa nada, no hay ningún problema. Eso es una muestra de lealtad, de buena fe, pero además es una forma de facilitar la notificación personal del auto emisorio de la demanda o del automandamiento de pago. Entonces, fíjense que nos está diciendo a nosotros los abogados, actúen diferente, colaboren, pero también le está diciendo a la rama judicial, sea práctica, evite formalismos innecesarios. Miren ustedes que este decreto, por ejemplo, le permite al despacho judicial comunicarse telefónicamente con el abogado. Y es más, es una buena medida que muchos jueces ya están implementando. El día anterior a la audiencia se llama por teléfono al abogado y le dice, ojo, mañana vamos a estar en esta audiencia, acuérdese que la plataforma que vamos a utilizar es esta, ubíquese en un sitio donde tenga buena capacidad de internet. Si llega a tener problemas de internet, llame a este teléfono para que nosotros lo sepamos. Es que este decreto parte de la base de una realidad. Y es que tenemos que presumir la buena fe. El mundo ha cambiado y una de las cosas que tiene que seguir cambiando es actuar de buena fe. Entonces, aquí tenemos que dejar de pensar que siempre que un funcionario judicial se comunica con una parte es para algo malo. No, tiene que comunicarse para poder coordinar todo lo relacionado con el trámite de las audiencias. Entonces, y el juez también estar pendiente si en algún momento se produce una desconexión, si en algún momento, es decir, aquí tenemos que colaborarnos entre todos para que la virtualidad pueda implementarse. Y doctores, si este decreto es exitoso, si la administración de justicia funciona bien al amparo de este decreto durante los próximos 2 años, créanme que la gran mayoría de estas normas, se convertirán en legislación permanente. Y créanme ustedes que cambiará para toda la vida la forma de ejercer la profesión de abogado y la forma de administrar justicia. Algún día tendremos que volver a la presencialidad. Claro que algún día tendremos que volver a la presencialidad, pero ese día que volvamos a la presencialidad, creo yo que la regla general va a ser la virtualidad. Y vamos a utilizar todos los mecanismos virtuales que tenemos a nuestro alcance. Miren ustedes, el decreto permite que todas las comunicaciones, despachos, citaciones que haga un despacho judicial se tienen que hacer por mecanismos virtuales. Estábamos en mora de que los despachos comisorios entre un juzgado y otro se remitieran por medio de correo electrónico. Nada de tener que ir a las sedes judiciales. Ay, señor secretario, por favor, líbreme el despacho comisorio. Ay, señor secretario, por favor, líbreme el oficio de embargo. No, eso se acabó. Es que para eso tenemos los mecanismos virtuales. Y fíjense que el decreto no lo condiciona a la implementación del plan de justicia digital, no lo condiciona a nada. Dice, señor secretario, remita la orden de embargo a un banco, ¿sí? Remítala al correo electrónico del banco, remítala desde el correo oficial del juzgado. Y por el solo hecho de que haya sido remitida desde el correo electrónico del juzgado, se presumirá auténtica y no necesitará de ninguna otra formalidad. Por favor, este decreto nos dice algo que nos teníamos que haber dicho hace rato, el otorgamiento de poderes a través de un correo electrónico. Los correos electrónicos están sirviendo para todo, ¿por qué no van a servir para otorgar poderes, además que se van a presumir auténticos sin necesidad de mayores autenticaciones y sin necesidad de mayores formalismos? Entonces, este es un decreto que no quiso invadir las esferas de otras ramas del poder público. Este es un decreto que no quiso modificar las normas que ya estuvieran. Esta es una legislación transitoria por los próximos 2 años que va a facilitar, el objetivo de este decreto era facilitar la reactivación de la administración de justicia en épocas de pandemia y en épocas en donde no es posible volver a la presencialidad. Ya ayer escuchábamos que la Corte Suprema de Justicia cerró sus instalaciones por un caso de COVID-19. Ustedes imaginan lo que puede pasar eso en los palacios de justicia o en los edificios de los juzgados que tienen esa cantidad de gente. Entonces, hagamos las audiencias virtuales. Los jueces tienen la mejor disposición para hacerla. Los jueces eran los primeros que estaban pidiendo la virtualidad. Entonces,
creo yo que este es un llamado y es muy importante que todos colaboremos para que este decreto legislativo pueda aplicarse, pueda cumplirse. Y desde luego, ¿a quién le corresponderá decir si es constitucional o no? A la Corte Constitucional, para eso tenemos a la Corte Constitucional. Pero mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario, apliquemos este decreto. Este es un decreto que permite facilitar el trámite de los procesos. Me habían dado 20 minutos, acabo de cumplir exactamente 20 minutos hablando, respetando el tiempo en estas reuniones virtuales que casualmente estábamos hablando que se ha vuelto costumbre estas reuniones virtuales, nadie respete el tiempo y seguramente por cuestiones de la cuarentena todo el mundo le da por hablar más de la cuenta. 20 minutos, muchas gracias y quedo a su disposición para lo que ustedes consideren. Doctor Henry, muchísimas gracias por su intervención. Estoy seguro que a más de uno le sorprendieron sus palabras. Es una nueva realidad que hay que afrontarla como tal. En el registro, en el formulario de preinscripción, tenemos muchísimas preguntas. Estoy seguro que la mayoría de ellas se han respondido durante su intervención y otras pues tendrán respuesta con los siguientes panelistas. Pero hay una específicamente que creo que tiene que ver con usted. Uno, ¿cómo juega el ejercicio de encriptación y seguridad alrededor de esta dinámica o cómo se prevé se pueda implementar la seguridad o los esquemas de seguridad informática alrededor de la litigación electrónica que está surgiendo? Bien, bien, claro, este es un tema que desde luego implicará un esfuerzo, creo yo, del Consejo Superior de la Judicatura, que vamos a tener problemas, claro que vamos a tener problemas. Teníamos problemas en la presencialidad, teníamos problemas de seguridad en temas presenciales, pues la gente falsificaba oficios, la gente falsificaba sentencias, se actuaban abogados que no tenían la calidad de abogados, es decir, esos problemas se presentaban incluso durante la presencialidad. Aquí, claro, vamos a necesitar tener un esfuerzo del Consejo Superior de la Judicatura seguramente para que haga unas inversiones importantes en temas de ancho de banda, en temas de software para evitar falsificaciones, en temas pues para evitar todos estos problemas de seguridad. El decreto de eso no habla nada, porque dijéramos, eso es un tema más administrativo que le corresponde a la rama judicial. El decreto no habla de esas anormalidades, como no las habla el Código General del Proceso. Ayer le escuchaba al profesor Ulises Canosa diciendo es que el Código General del Proceso y el decreto legislativo habla de la normalidad. El que habla de esas anormalidades y esas inseguridades es el Código Penal. Entonces, yo sí creo que esto va a implicar un tema administrativo importante. Por ejemplo, ya esta semana escuchaba que muchos litigantes se quejaban porque presentaban sus demandas con unos anexos muy pesados y el correo rebotaba porque el correo no tenía la capacidad para ello. Entonces decían, ¿yo cómo hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago si no me cabe en ese correo electrónico todos los anexos de la demanda? Pues yo creo que tenemos que ser imaginativos. Entonces presente la demanda sin anexos y una vez le asignen el expediente al juzgado que deba conocer ese proceso, pues a ese juzgado le remite 4 o 5 correos electrónicos con todos los anexos. Esa era la misma pregunta que uno le hacía al dependiente judicial cuando decía, doctor, es que la demanda que usted va a presentar y los anexos en físico son 5 cajas, no las puedo llevar yo solo, ¿qué hago? Pues váyase con otro y las lleva, ¿o no? O sea, es decir, es lo mismo, no me cabe en un correo, pues entonces mándelo en 3 correos, mándelo en un enlace de WeTransfer. Yo creo que todas esas soluciones están ahí. Claro, esto va a implicar para el Consejo Superior de la Judicatura un esfuerzo, y es, por ejemplo, colocar unos correos con mayor capacidad y a la pregunta, pues establecer unos sistemas de seguridad que creo yo que como abogados, pues yo no los conozco, seguramente el doctor Rat lo conoce mucho, mucho mejor, yo no tengo ni eso cómo será, pues, pero para eso pues hay expertos que trabajan en ello, y eso es un tema administrativo que tendrá seguramente que manejar el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Que se va a caer la página de la rama judicial? Pues claro, se cae la página de la DIAN, se caen las páginas de las grandes multinacionales, pues también se nos va a caer la página de la rama judicial, y cuando se caiga la página de la rama judicial, pues aquí hay un llamado para los jueces que también piensen en el ejercicio del derecho de defensa. Si la página de la rama judicial estuvo caída desde las 3 de la tarde
pues entonces, pues obvio, pues si usted presenta un recurso después de las 5 de la tarde, pues obvio que va a tener que tomarse las medidas para que se garantice el ejercicio del derecho de defensa. Eso es lo mismo cuando uno le decían, fui a llevar un memorial y habían cerrado la sede de los juzgados. Entonces, pues lo mismo, pues entonces no lo pudieron recibir. Va a pasar exactamente lo mismo. Esto desde luego al principio no va a ser fácil. Los cambios no son fáciles. Pero yo creo que si nosotros aplicamos esto con buena fe, aplicamos esto con espíritu colaborativo y sobre todo, como lo dice el decreto, con un espíritu de solidaridad entre todos los actores, yo creo que esto puede llegar a buen término. No sé si en esos términos queda respondida la pregunta. Doctor, una pregunta que está en el chat. Dice, en un ejecutivo, Jennifer Arnedo, en un ejecutivo singular puede viciar la admisión de la misma, pegar el título valor en una hoja en blanco. ¿Cómo se puede, cómo se puede manejar el tema de los títulos valores en la virtualidad? Esa pregunta que me hacen es muy importante porque en el proyecto que nosotros le presentamos al gobierno había una norma que decía que los títulos valores o las demandas ejecutivas que fueran con títulos valores, porque acuérdese pues que la discusión frente a un título ejecutivo pues no es muy grande porque el título ejecutivo también se presume auténtico. Si el título ejecutivo es un acuerdo de pago, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato de suministro, pues él se presume auténtico. El problema es con los títulos valores en virtud del principio de incorporación que tienen los instrumentos negociables. Entonces se dice, pues es que usted solamente puede ejercer el derecho el que tenga el título. Nosotros le habíamos presentado al Gobierno Nacional una norma donde se permitiera expresamente la presentación de demandas ejecutivas con los títulos valores escaneados y que solamente se exigieran en el proceso en físico si el ejecutado así lo pedía. Esa norma no quedó, pero entonces sí quedó una norma general que permite la presentación de demandas con todos los anexos digitales y eso incluye las demandas ejecutivas. Entonces yo ya he escuchado dos tesis frente a ese particular, que si a usted le presentan una demanda ejecutiva por mecanismos virtuales con un cheque escaneado, hay dos opciones. Uno, que el juez libre mandamiento de pago, porque es la misma ley la que le está diciendo todas las demandas ejecutivas, sin excepción alguna, se pueden presentar por ese mecanismo. Y si el ejecutado quiere que le exhiban el original, pues así lo tendrá que solicitar. O la otra opción es que el juez, previo a librar mandamiento de pago, pues exija la presentación del original. Aquí lo que importa, a mí al principio me sonaba más esa de que el juez, antes de librar mandamiento de pago, exigiera la presentación del original. Pero pensándolo bien, si el decreto no hizo ninguna excepción, pues también se pueden presentar demandas ejecutivas con títulos valores escaneados. Y si el ejecutado o el mismo juez considera que debe tener a la vista el original porque, por ejemplo, quedó mal escaneado, la escaneada no quedó completa, porque en la escaneada pareciera ser que el título valor tiene unos tachones o enmendaduras, ahí eventualmente o el mismo juez o el ejecutado podría pedir la exhibición del título original. Entonces, yo lo que creo para responder la pregunta es de Jennifer, es que puedes presentar demandas ejecutivas con títulos, valores o con primeras copias de escrituras públicas escaneadas y el juez no debería tener ningún inconveniente para librar mandamiento de pago. Muy bien, doctor. Sé que hay muchas preguntas por pendientes, pero por razones de tiempo creo que debemos darle paso a nuestro siguiente invitado. Doctora Liliana, adelante. Bueno, doctor Sanabria, muchísimas gracias por esa tan buena intervención. Qué privilegio, de verdad, haberlo tenido acá con nosotros. Y quiero darle la palabra ahora al doctor Marcos Quiroz Gutiérrez. El doctor Quiroz es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Fue becario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en la especialización en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales de la misma universidad. Es profesor de cátedra e investigador de Derecho Procesal en la Universidad Externado de Colombia. Es miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ha hecho parte de la lista oficial de secretarios arbitrales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se ha desempeñado como abogado litigante y consultor. Actualmente, el doctor Marcos Quiroz es magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil. Doctor Quiroz, bienvenido. Muchas gracias, doctora Liliana. Muy gustoso estar acá en Cartagena. Y un saludo pues, a los demás panelistas y a
quienes nos acompañan en la audiencia. Yo quisiera retomar un punto que en su clara exposición trató el doctor Sanabria, y era el propósito que tenía el Código General del Proceso respecto de la justicia digital. Y como él lo dejó de claro, en realidad el Código General del Proceso no tenía el propósito de establecer una justicia digital, porque como él lo señaló con su claridad de siempre, las actuaciones según el Código General del Proceso se esperaba que fueran presencialmente y que en algunos casos se permitiera la actuación por medio de... Yo quisiera empezar por allí. ¿Y por qué quiero empezar por allí? Porque eso explica algunas disposiciones del Código General en materia judicial, en materia de justicia digital, que son un poco contradictorias. Me explico. Si ustedes miran el artículo 103 del Código General del Proceso, se van a dar cuenta que es que se encuentra establece el deber de procurar el uso de las tecnologías en la actividad judicial. Así lo llama expresamente el artículo 103. Existe el deber de las autoridades judiciales de procurar el uso de las tecnologías. Pero, por otro lado, como lo dejó claro el doctor Sanabria, el Código General del Proceso no establecía que pudieran hacerse primordialmente esas actuaciones por medios digitales. Eso marca una realidad y eso explica por qué no tenemos todavía justicia digital. Y además de ese punto, quisiera retomar la pregunta que le hizo el doctor Manuel al doctor Henry Sanabria sobre la encriptación, sobre la seguridad. Y quisiera retomar ese punto de la encriptación, de la seguridad, porque siempre que uno habla de justicia digital, parece que uno estuviera, que quien lo estuviera escuchando fuera el amigo deprimido de uno o el amigo exageradamente ansioso que siempre tiene miedo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de justicia digital, la pregunta que viene es, ¿y qué tal que haya falsificaciones? ¿Y qué tal que se presenten entonces documentos alterados y vienen preguntas como encriptación? Y el asunto no es menor. El asunto no es menor porque el camino para establecer la justicia digital ya está ensayado con el del comercio electrónico. Y el centro de la justicia digital, y esto es importante para todos, funcionarios judiciales, litigantes, es la equivalencia funcional. Esta es una noción estelar cuando vamos a hablar de justicia digital. Repito, la equivalencia funcional. La equivalencia funcional básicamente dice que lo que hacemos presencialmente debemos trasladarlo a lo tecnológico. Usted tiene una firma manuscrita, pues le busca un equivalente que cumpla más o menos las mismas funciones que sería la firma electrónica. Firma manuscrita tiene un equivalente electrónico que tiene las mismas funciones, debe obtener las mismas consecuencias. Un original físico o un escrito físico, usted tiene un equivalente funcional electrónico que tiene las mismas funciones y luego debe tener las mismas consecuencias. Y eso de la equivalencia funcional es importante porque el camino, repito, para establecer la justicia digital no es establecer más requisitos. No es decir que la información tiene que ser no inalterable. Miren ustedes, si yo permito que un memorial sea presentado de manera física simplemente porque se firme, ¿por qué razón voy a exigir que un memorial electrónico tenga que venir encriptado, tenga que venir asegurado? No hay ninguna razón. El camino, insisto, para establecer la justicia digital es trasladar lo físico a lo virtual sin que en ese traslado haya más requisitos. Deben ser los mismos requisitos. Y si ustedes miran el Código General del Proceso, ninguna norma dice que yo tengo que probar que el documento es íntegro, que el documento está inalterado, el documento físico. Revisen las normas sobre documentos y se van a dar cuenta que los documentos rotos, los documentos alterados, tienen valor probatorio. Luego, entonces, insistiría, el camino para la justicia digital es implementar mediante equivalentes, mediante nociones similares, firma manuscrita, firma electrónica, escrito tangible, escrito electrónico, el mismo camino.
sin establecer mayores requisitos. Si nos ponemos a exigir encriptación, seguridad de la información, vamos a darle razón a esas noticias de prensa que nos indican que para establecer la justicia digital, el país tendrá que sacar del bolsillo entre 400 y 800 millones de dólares, siendo que es totalmente injustificado eso. Dicho eso, que era una especie de paréntesis, insistiendo que no se requiere la encriptación, no se requiere la seguridad, veamos qué es la justicia digital. Lo primero que hay que decir es, no hay justicia digital en Colombia, porque como ya nos indicaron, el Código General del Proceso permitía que algunas actuaciones se realizaran por medios digitales, pero quería mantener la presencialidad. Y lo primero que es la justicia digital es un deber, como ya lo indiqué, que establece el artículo 103 del Código General del Proceso y que estaba en mora de cumplirse pues, por nuestra regulación. Además de la equivalencia funcional, que insisto, es trasladar lo presencial a lo electrónico, una noción importantísima, central, crucial para que haya justicia digital es la neutralidad tecnológica. Neutralidad tecnológica. ¿Eso qué es? Eso es reconocer que hay diferentes formas de comunicarnos por medios electrónicos. Hoy estamos por Zoom, pero bien podríamos estar conectados por WhatsApp, o por Facebook, o por Teams, o por cualquier otra tecnología, o por teléfono. Entonces, lo que la neutralidad tecnológica nos enseña es que al momento de escoger alguna de las tecnologías disponibles, la legislación no puede escoger una en particular. La legislación no se puede casar con una tecnología en particular. Y ahí acierta el decreto 806. ¿Por qué? Si ustedes miran el decreto 806, por supuesto que habla de correo electrónico, pero no solo habla de correo electrónico, sino de cualquier canal de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que permite el uso de telefonía móvil, el uso de telefonía fija, no solo el correo electrónico. Entonces, además de que el camino para establecer la justicia digital es implementar lo físico a lo electrónico, no podemos casarnos con una tecnología en particular. Y eso tiene una explicación. Las tecnologías que hoy nos parecen novedosas, en 2, 3, 4, 5 años, pueden ser obsoletas. ¿Hace cuánto no utilizábamos WhatsApp? WhatsApp no existía. ¿Hace cuánto utilizábamos el sistema de mensajería de BlackBerry? Hoy ese no lo utilizan. Hoy utilizamos el correo electrónico. En 2 años no sabemos si esa tecnología va a ser de punta. Entonces insistiría en ese punto. Equivalencia funcional, no exigir más requisitos. Es lo mismo. Lo mismo no, similar. Lo físico es similar a lo electrónico y como es similar amerita las mismas consecuencias. Y neutralidad. Permitimos todas las tecnologías, no solo por correo electrónico, sino también telefonía móvil, telefonía celular. Y uno empieza a revisar el Código General del Proceso y se da cuenta que había normas que se contradecían. Por un lado, ya dije que decía que la justicia digital, que el deber de procurar la tecnología era un deber, pero por el otro había normas que obstaculizaban el cumplimiento de ese deber. ¿Cómo así? Fácil. Si ustedes miran el artículo 74 del Código General del Proceso, hoy podríamos decir suspendido por el decreto 806, ese artículo 74 del Código General exigía que el poder fuera presentado personalmente, desconfiando de que el poderdante y el apoderado fueran quienes decían ser. Yo he tenido batallas desde antes del decreto 806 en el sentido de que esa norma era una formalidad innecesaria que el juez podía inaplicar en virtud del artículo 11 del Código General del Proceso, que ordena que el juez no debe exigir ni cumplir formalidades innecesarias. Y esas batallas las perdí todas. Afortunadamente vino el decreto 806 y dice, usted puede conferir un poder, a pesar de que el artículo 74 del Código General exige la presentación personal, sin presentación personal. Yo quisiera pensar que el decreto 806
me dio la razón. Yo quisiera pensar que esa fue la razón por la que se estableció esta disposición en el artículo, en el decreto 806. Entonces, hoy podemos conferir poderes sin necesidad de presentarlos personalmente en una notaría o en una oficina judicial. Otra norma que también establecía un obstáculo para la implantación de la justicia digital era la de las notificaciones. Nosotros tenemos hay que decirlo, lo digo con respeto, nosotros tenemos un sistema de notificación judicial del siglo pasado, literalmente, porque era el que desde hace mucho tiempo tiene que aplicarse. ¿Qué quiero decir con eso? Había un sistema de citatorio con fines notificadores, pero no era de notificación. Es decir, a usted le envían una comunicación, tenía que hacerse por medio de una oficina autorizada por el ministerio respectivo, pero esa notificación, esa comunicación, que no era notificación, no lo obligaba a asistir a la sede judicial. Saben los que son litigantes, yo fui litigante, no quiere decir que daba esos consejos, que uno le preguntaba al cliente qué le llegó, el citatorio o el aviso. Y si llegaba el citatorio, no era obligatorio asistir a la sede judicial, ni mucho menos quedaba notificada la persona, porque en todo caso tenía que hacerse un aviso. Ese sistema, insisto, lo digo con respeto, es del siglo pasado. ¿Cómo así que uno le envía una comunicación y a pesar de que la reciba, no queda notificado? Y si ustedes miran esas normas que establecían, que repetían ese sistema en el Código General del Proceso, decían, por supuesto, que podían emplearse las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero repitiendo lo que decía la Ley 527 de 1999, decían que se presumía que la persona había recibido el correo cuando acusara recibo. Es decir, decía que se presumía que el destinatario recibió el mensaje cuando hubiere acusado recibo. Y eso fue interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que si yo envío un correo electrónico con fines de notificación, tienen que decirme gracias por demandarme, me doy por enterado. Eso fue interpretado así por la jurisprudencia. Hay varias sentencias. La más reciente era de febrero del año 2020, el que decía así: si a usted le envían por correo electrónico la notificación, usted tiene que acusar recibo, si no, no está notificado. En buena hora, la Corte Suprema de Justicia corrigió esa posición. Estoy hablando antes de que entrara a regir el decreto 806. El 3 de junio de 2020, con ponencia del magistrado Haroldo Quiroz Monsalvo, la Sala de Casación Civil corrigió esa posición y dijo: cuando la ley habla de acuso de recibo, no dice que es pensable el acuso de recibo. Basta que se envíe el correo electrónico y que se pruebe que se recibió de cualquier forma para tenerlo por notificado. Posteriormente viene el decreto 806 y corrige ese sistema de notificación que yo con respeto califico del siglo pasado y lo ajusta a nuestros tiempos y dice que hoy se puede notificar perfectamente por medios electrónicos sin que se exija el acuse de recibo. Y otra de las disposiciones que también establecían, estoy tratando de hacer un contraste entre los obstáculos y cómo han sido superados esos obstáculos, era el de la oralidad. Como a nosotros habíamos entendido la oralidad del Código General del Proceso, lo saben ustedes, tomó partido, gústenos o no, por la oralidad. Como era interpretada la oralidad, era como un obstáculo para la justicia digital. Y les hablo de un caso. Miren ustedes la sentencia STC 672 del año 2019, después se la remitiré por medio de la doctora Liliana, si ustedes están interesados. Era un abogado que vivía en el Chocó y se iba a desplazar hacia Antioquia para sustentar su operación. Y cerrado, y él viajaba en la tarde, oficina judicial, y dijo: oiga, señor secretario, yo no voy a poder asistir. Por favor, permítame sustentar mi apelación por teléfono. Le recibieron la excusa, él no pudo llegar, el tribunal abrió la audiencia y dijo: no, la sustentación
no se hizo la sustentación, sabemos que si no se sustenta la apelación, el recurso se declara desierto y le declaró desierto. Esta persona presenta una acción de tutela que le niega la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y le dice que no, que básicamente la formalidad para sustentar la apelación es asistir a la sala de audiencias y sustentarla, pues porque nuestro sistema exige la oralidad. Esa decisión, salvamento de voto del doctor Quirós Monsalvo, en el que habla de la inmediación sensorial. Miren ustedes, nosotros hoy estamos aplicando el principio de la oralidad, pero todos no estamos en el mismo salón. Ustedes me están escuchando, están interviniendo en el chat, yo estoy viendo la cámara de algunos y estamos cumpliendo con la oralidad. Oralidad e inmediación no pueden entenderse solamente como presencial. Y lo dice el salvamento, la inmediación, la oralidad puede ser sensorial. Y en ese acto en particular, ¿qué exigía la norma? Pues que la expresara los argumentos que tenía para que se derivara la sentencia y no solo los escuchara y confiriera la sentencia oral. Eso es que el abogado se escucha, que el tribunal o los magistrados lo escuchen y profiera sentencia oral. Yo pregunto, ¿tenía que hacerse en un mismo recinto? ¿Podía hacerse por medio de una teleconferencia? Por supuesto que sí. Pero la posición mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, fue la que yo les indico. Miren ustedes, ahí están las contradicciones que se presentan. Y la otra, la más importante, es la que, insisto, siempre le traen a colación a uno cuando habla de justicia digital, el temor, el miedo. Por supuesto que la información puede ser falseada. Por supuesto que uno puede borrar los mensajes, uno puede enviarlos. Eso es indiscutible. Pero eso no solamente es en la virtualidad, eso sucede en la presencialidad. Y el punto debe ser confianza. Y en el caso que se demuestre que hay alteración de la información, pues eso tiene consecuencias no solo civiles, sino también penales. Y quiero mencionar una sentencia de la Corte Constitucional reciente, que es la T043 de 2020, en el que la Corte habla de los pantallazos de WhatsApp, así los llama, pantallazos de WhatsApp, que realmente pues la foto que uno le toma a un chat y los presenta con fines judiciales, ahí la acaban de poner en el chat, y la Corte los llama indicios. Ocurre alguna confusión conceptual y los llama indicios. Eso en realidad es un documento. Si yo presento el pantallazo, como lo llamamos, de un chat, eso es un documento, eso no es un indicio. Miren ustedes, y como es documento, se presume auténtico. La ley cree quién es el autor. En estos 3 minutos que me quedan, antes de que la doctora Liliana empiece a mirarme mal por pasarme el tiempo, quisiera hacer algunas precisiones para cerrar sobre en qué cambió el decreto 806 la manera de litigar. El doctor Sanabria nos trajo alguna, creo que es la más importante. La demanda ya no se presenta como en nuestro sistema anterior, que se presenta ese bulto de documentos en el que se presenta el original, los traslados, los anexos. No. La idea es que se le comunique al demandado de una vez, mire, este va a ser el texto de la demanda con el que vamos a discutir. Eso exige preparación del abogado, porque le va a dar de alguna forma tiempo mientras que se admite la demanda para que se conteste. Eso a algunos no les ha gustado, a mí me encanta ese sistema. Y yo creo que a donde vamos a llegar, acabaremos el auto admisorio de la demanda. Yo lo digo hoy, espero ser profeta, nunca he sido profeta, espero ser profeta en eso, lo digo hoy, 4 de julio de 2020, casi a las 11 de la mañana, ojalá dentro de poco de
demanda y traslado. Y otro de los cambios de la demanda, creación del expediente. Entonces, de buena fe, la autoridad judicial puede comunicarse con las partes para que le remitan las piezas procesales y se integra el expediente. Esa forma de comunicación del funcionario directamente con las partes ya la permitía el Código General del Proceso. Miren el artículo 111. Permitía el uso de cualquier medio de comunicación dejando constancia en el expediente. Permitía que el secretario tomara el teléfono y se comunicara y dejara constancia. Llamé a tal persona, me contestó, le informé de la audiencia. Eso se permitía. Otro punto importante, las autoridades judiciales deben informar qué canal de comunicación utilicen. Yo recomendaría que pongan a disposición de los usuarios un teléfono. Lo mismo hagan los litigantes. No solo informen su correo electrónico, sino un teléfono móvil donde lo puedan, inclusive indiquen si tienen WhatsApp. Eso facilitaría. Y ya para terminar, doctora Liliana, usted que es implacable, quisiera mencionar dos sentencias que han indicado qué debe hacerse en la justicia digital. La primera es una sentencia de 4 de marzo de 2020 de la Sala Laboral de la Corte Suprema y dice que las autoridades judiciales están obligadas a informar el paso a paso para la justicia digital. Es decir, debe informarle a los usuarios qué plataforma utilizan y cómo se conectan. Y la segunda es una de 20 de mayo de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que indica que en los estados electrónicos debe informarse el contenido central de la decisión. ¿Es eso lo que quería decir? No sé ustedes si quieran revisar más adelante. Me pasé 30 minutos del tiempo. Muchas gracias por la invitación. Doctor Marcos, muchas gracias por sus aportes y sus reflexiones que son muy pertinentes. Tenemos múltiples preguntas que están saliendo entre el chat y las preinscripciones, han salido varias. Una en específico. Hay, al abrirse o al desplegarse la multiplicidad de canales, entiéndase que al no casarse con una sola tecnología se abre un abanico de posibilidades de canales de acceso. Si bien se incrementa la accesibilidad, se disminuye la trazabilidad. El riesgo de que algunos de esos mensajes por los distintos canales quede en el aire y no se integre adecuadamente al expediente. Pregunta, ¿se ha considerado o se está considerando la integración de procesadores de datos, entiéndase inteligencia artificial o entiéndase chatbots, que integren los distintos canales para asegurar la trazabilidad de las comunicaciones? Bueno, yo comienzo por el final de su intervención, doctor Manuel. Vamos por partes. Pasos de bebé primero. Primero establezcamos la justicia digital. ¿Y qué es la justicia digital? El uso de mecanismos tecnológicos de comunicación para administrar justicia. Por ejemplo, si hoy tuviéramos telégrafo como en los tiempos del amor, en los tiempos del cólera, justicia por telégrafo sería justicia digital. Pero insisto en que primero consolidemos la justicia digital y luego hablamos de artificial. Doctor Marcos, estamos teniendo problemas para escucharlo. Los últimos 3 segundos no está congelado. Máquinas en plazo, no con preguntas. Doctor Marcos, los últimos 5 segundos ya, se congeló. Voy a desconectar los otros. Sí, le decía, doctor Manuel, que le quería contestar la pregunta. Decía, establezcamos primero la justicia digital, luego hablamos de inteligencia artificial. Y le decía, el uso de múltiples canales de comunicación no creo que sea un problema y creo que se pueden utilizar mecanismos para verificar si le llegó el correo. Supongamos lo siguiente. Sí, yo creo que ayudaría que los otros asistentes cerraran los videos para que así la red no se colapsara un poco. Entonces decía, la justicia digital permite el uso de diferentes canales, teléfono, WhatsApp. Entonces imagínese usted que a una persona lo llamaron, le enviaron el mensaje por WhatsApp y le mandaron por correo electrónico.
Eso no creo que sea un obstáculo, sería fácilmente verificar, por ejemplo, con una llamada de la que se deje constancia y le diga, oiga, ¿usted está interesado? ¿Usted está enterado de que ha sido convocado a tal audiencia? Sí, estoy enterado. ¿Sabe cómo entrar? ¿Necesita ayuda? Sí. Y dejo constancia del expediente. Los múltiples canales no son un obstáculo, sino que serían una facilidad de la justicia digital. Eso le respondería, doctor Manuel. Doctor Marcos, hay dos peticiones en el chat. Sí, Por sí. favor, regala el número de las dos sentencias mencionadas y qué pasa con los despachos comisorios, de qué forma se evacuarían. Bueno, muy sencillo. El artículo 111 permitía el uso de las tecnologías para comunicarse entre los funcionarios judiciales y los funcionarios judiciales con los usuarios. Ya lo permitía. Pero el decreto 806 permite que se utilice el correo electrónico oficial de la sede judicial y así se presumen auténticos. Entonces, el juzgado primero civil del circuito de Cartagena puede enviarle un despacho comisorio al juzgado civil municipal correspondiente desde su correo y no habría ninguna complicación. ¿Y qué sucede si desconfiamos de ese correo? Pues fácilmente Cartagena, yo soy de Valledupar, iría y le preguntaría al secretario, ¿esto es así? O lo llamaría o me comunicaría. Por eso les diría, es importante que establezcamos diversos canales de comunicación. No solo el correo electrónico, sino también el teléfono, para que, por ejemplo, verifiquemos la información. Eso sí es del despacho y va a verificar. Y si quiere, el secretario deja la constancia para mayor seguridad. Llamé, me contestó fulanito, que es el secretario del despacho, y me confirmará esta información a la constancia en el expediente. Más canales de comunicación, mayor facilidad. El camino de la justicia digital es el de la flexibilidad, no el de la exigencia de mayores requisitos. Doctor, y los números de las sentencias que están insistentes en la pregunta. Bueno, yo creo que es más fácil que yo se las envíe a la doctora Liliana, yo se las envío y ella se las hace llegar, porque las digo aquí, yo se las hago llegar a la doctora Liliana y ella las distribuye. Creo que sería la más fácil. Para asegurarnos que los correos les lleguen a todos, he compartido en el chat que para memoria se registren en el enlace de preinscripción. A todos los que estén registrados les llegará la grabación de la sesión y las memorias o documentos adicionales que nos compartan los requisitos. Lo acabo de volver a compartir. No compartan su correo, que ya no se pueden leer todos los correos de forma ordenada. Preinscríbanse. Ahí está el enlace. Por favor, llenen el formulario. Doctora Liliana. Bueno, doctor Marcos Quiroz, gracias. Gracias por la oportunidad que nos brindó de contar con sus apreciaciones, sus perspectivas sobre estos nuevos retos para todos los usuarios de la justicia. Fue un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a darle paso ahora al doctor Hernando Sierra Porto. El doctor Sierra Porto es administrador de empresa con maestría en gobierno municipal y especialista en gerencia de mercadeo y gerencia de recursos humanos. El doctor Hernando Sierra es actualmente el director seccional de Administración de Justicia en Cartagena. También ha desempeñado otros cargos públicos como Contralor Distrital de Cartagena, alcalde de Cartagena encargado y cargos directivos en empresas privadas. Doctor Sierra, bienvenido. Tiene silencio. Doctor Hernando, ¿puede habilitar? Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su invitación. La doctora Liliana Cerro, directora del Centro Jurídico de Cartagena, el doctor Manuel Prat Berrío y al doctor Gerardo Duque, por esta amable invitación y sobre todo por la oportunidad que me están brindando para dirigirme a este selecto grupo de abogados. Parece ser que yo soy el único que no lo soy y eso me da una cierta ventaja en lo administrativo, pero igualmente una desventaja en lo que tiene que ver con todos esos códigos de los cuales han conversado en la mañana de hoy. Pues yo quiero básicamente enmarcar mi presentación sobre los retos del funcionamiento virtual de la justicia en Colombia, haciendo un poquito de historia en lo que tiene que ver con la forma como se ha venido preparando
el Consejo Superior de la Judicatura en los últimos, por lo menos los últimos 8 años, que son el mismo tiempo que vengo desempeñándome en la dirección seccional. Además, tuve el privilegio de ser director ejecutivo encargado en un periodo corto, pero que me permitió también tener un conocimiento de la dimensión nacional de la administración de la rama judicial. Y por eso tenemos que remitirnos al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022, que es el elemento fundamental, el instrumento de planeación que nos está rigiendo en este cuatrenio que termina el 2022, donde el pilar más importante, el pilar estratégico, hablando en términos administrativos y de planeación estratégica, es precisamente mejorar la efectividad de la rama judicial y disminuir la congestión, fortalecer la transparencia. Y sobre todo, todo está soportado básicamente en la modernización tecnológica y la transformación digital. En eso hemos venido trabajando y por eso hoy lo que estamos haciendo es producto de todo ese trabajo de muchos años de fortalecer los sistemas de información de la rama judicial. Independientemente que entramos en un proceso de pandemia y todos los sectores, absolutamente todos los sectores, tanto institucionales como económicos, de producción en el país, nos quedamos como viendo un chispero porque no sabíamos, una incertidumbre total, ¿qué vamos a hacer? Pero inmediatamente todos comenzamos a reaccionar. Y si bien se suspendieron los términos judiciales, pues inmediatamente se activaron los términos que tienen que ver con las acciones constitucionales. Inclusive las altas cortes dijeron no recibimos nada, todo entró en pánico, todo el mundo se aisló en sus residencias. Pero nosotros como administración de justicia, como el órgano administrativo, hablando del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Seccional, inmediatamente comenzamos a activar lo que teníamos. Y entonces el servidor judicial entendió que todas esas herramientas que a pesar de tenerlas en nuestros escritorios no eran utilizadas, pues comenzamos a perderle el miedo, y ahí me incluyo, comenzamos a perderle el miedo y a comenzar a interactuar con las partes a través de ella. Inmediatamente el sistema penal acusatorio siguió haciendo las audiencias de control de garantías y la fiscalía se fue acoplando y los litigantes, los abogados defensores, las partes inmediatamente se fueron articulando y se fueron comunicando y todas las audiencias, absolutamente todas las audiencias de control de garantías en el país se llevaron a cabo a través de teléfonos celulares, a través del correo y todo mundo en su casa. Entonces, eso nos comenzó a mostrar de que sí teníamos los elementos que nos iban a permitir enfrentar esta situación de pandemia. Y entonces ahí vamos articulando una situación, es un cambio cultural. El cambio cultural tanto de los servidores judiciales como de toda la población de usuarios del servicio de justicia, que éramos reacios a aceptar la posibilidad de que se notificara a través de un correo electrónico, sobre todo pensando en la invalidez de esa actuación procesal. Y encontrábamos casos como un juez en San Andrés Islas que se negaba a recibir una declaración a través de un medio virtual, a través de una videoconferencia. Y no fue fácil ir concientizando y convenciendo a ese juez que nosotros desde Cartagena podíamos ejercer la defensa de la rama judicial a través de una llamada telefónica o igualmente de una videollamada por teléfono celular o utilizando sobre todo los medios electrónicos que facilita la rama judicial a través del Teams, a través de Polycom, que son los medios que usualmente venimos usando. Entonces, esto no es casualidad que hoy por hoy estamos conectados.
las redes, los sistemas de la rama judicial han venido fortaleciéndose en el transcurrir del tiempo, con el transcurrir del tiempo. Nosotros tenemos unos sistemas robustos y tenemos unos sistemas de información que nos permiten atender la situación hoy. Por supuesto que esto va a incrementarse considerablemente en la medida en que se vayan reactivando la realización de las audiencias, tanto en lo civil como en lo laboral, en lo administrativo, porque realmente estamos trabajando solo con la parte penal. Pero en esa misma medida que se vayan presentando los problemas, pues nosotros vamos a ir atendiendo esas necesidades y vamos a ir mejorando cada día más y robusteciendo nuestra plataforma digital. Un ejemplo de esto, la situación que se nos presentó el 1 de julio, cuando se reactivaron los términos judiciales. Primero pensamos que se iba a venir una avalancha de unas 3.000 o 4.000 demandas el mismo día, cosa que no sucedió. El usuario entendió que los términos no se le vencían y que de pronto también se estaban preparando para aprender a presentar las demandas. Hoy es más seguro. Está demostrado que a través de los sistemas de información hay certeza de quienes actúan en la cadena de comunicación. Hay certeza de la hora. Con el número de la IP de un abonado o de un equipo, se sabe exactamente quién lo usó, a qué hora, en qué sitio. Entonces, ahora la seguridad es mucho más fuerte, es mucho más confiable que cuando se estaba manejando todo con el papel. Ya hoy las demandas, la necesidad de la gente, de los servidores judiciales, de los despachos judiciales, también ha cambiado. Ya no están pidiendo papel, ya no están pidiendo tinta, ya no piden mobiliario. Ahora se está pidiendo escáner, se está pidiendo computadores, cámaras, ancho de banda. Entonces, esto va a transformar la cultura de la administración de justicia, y aquel ideal que siempre tuvimos y que nunca logramos, porque hay que reconocerlo, como es el expediente virtual, que es como la meta final, era lograr tener un expediente digital. Pues hoy, a través de la digitalización y a través de todo el desarrollo de este decreto legislativo 806, que ha sido básicamente el que está obligando a que se hiciera lo que antes, muchas de las cosas que se podían hacer no se hacían. Entonces, hemos venido trabajando en cada vez prestar mejores servicios, en facilitarle al litigante el acceso a la administración de justicia, y sobre todo que pueda mantenerse en casa, porque de hecho tenemos una situación de salud, una situación de pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, que no sabemos realmente qué grado de riesgo tiene cada persona, y eso lo vivimos en la administración de justicia. Hoy tenemos alrededor de un 45% de nuestra población que nos ha reportado algún tipo de comorbilidad, lo que inmediatamente lo obliga a permanecer en su casa. Luego tenemos unas medidas que fueron adoptadas a través del acuerdo 11581 del Consejo Superior de la Judicatura, donde obliga máximo el 20% del aforo de un despacho judicial, y ese 20% es una persona. Los juzgados más grandes del país tienen 7 empleados, y el 20% no llega a 2. Por lo tanto, una sola persona podrá estar en el despacho judicial mientras esté vigente este acuerdo, y esa persona pues se dedicará y se está dedicando a escanear expedientes para enviárselos a sus compañeros de trabajo y al juez, para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo desde la casa. Entonces, esa persona, atender público también le queda muy difícil, y yo creo
que en esta primera etapa, estos primeros 2 meses, la atención al público al público presencial va a ser muy, muy escasa. Por lo tanto, la invitación a los abogados, a los litigantes, es que se comuniquen con los despachos judiciales a través de los medios virtuales, a través del correo electrónico, a través del teléfono. Y por esa misma vía, el juzgado o el despacho judicial le dará respuesta a su petición y se van a poder dar cuenta que efectivamente sí es posible y que es más fácil y que es más rápida la comunicación y el tiempo de respuesta se va a reducir, pero en una cantidad supremamente importante. Entonces, yo quiero dar respuesta a unos interrogantes que considero que se está haciendo en este momento el auditorio y todos y la mayoría de los usuarios que hoy tenemos en el país. Primero, ¿tenemos equipos suficientes? Hoy contamos con una red con equipos, digamos que con los que viene trabajando los servidores judiciales. Estamos adelantando unas compras importantes en escáner. Ya de hecho estamos entregando escáneres, comprando equipos nuevos con cámara para que puedan hacer las audiencias virtuales y se puedan comunicar virtualmente con las partes, bien sea desde el despacho judicial o desde sus casas, los funcionarios judiciales. ¿Tenemos redes de Internet? Sí, tenemos red de Internet. El nivel central nos garantiza que nuestra infraestructura tecnológica de redes de voz y datos está preparada para atender todas la avalancha de audiencias que se van a realizar en los próximos meses. Los canales de comunicación son de buena calidad. Ahí tenemos un inconveniente y no es precisamente de la rama judicial. Tenemos municipios donde no hay, ejemplo, San Andrés Islas, el internet en San Andrés Islas es muy malo, el nuestro es bueno, pero las partes que van a interactuar con nosotros no cuentan con un buen servicio de internet, con una buena velocidad. Eso nos va a generar unos problemas de conectividad y allí tendremos que entrar a privilegiar o a permitir mejor la asistencia presencial de personas a las salas de audiencia, y para eso tenemos que aplicar los protocolos de bioseguridad. Igual, hay cultura de trabajo con la tecnología, esa es una cultura que tenemos que fortalecer, que tenemos que desarrollar y que tenemos que generar en los próximos meses, en los próximos días. Y lo otro es que, ¿para cuándo el expediente digital? Yo pienso que el expediente digital, en lo que tiene que ver con los folios y con el documento digital, pues yo pienso que ahora con mayor razón se va a implementar rápidamente, pero la parte procesal, la parte que manejan los funcionarios judiciales, ya tendrá que ser, está más cerca de lo que pensábamos, pero en este momento todavía tenemos que seguir trabajando para lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo estamos prestando el servicio a partir del 1 de julio? Pues el horario en Cartagena, me refiero, en Cartagena el horario de atención al público se estableció de 8 a 12 de la mañana, todos los días. Siempre que la persona tenga cita previa, se le haya otorgado cita previa por parte del juez o del magistrado al despacho al cual aspira o que va a asistir. Entonces, cada funcionario diariamente nos envía un correo donde nos dice que autoriza a la persona correspondiente con su identificación. Solo así se puede acceder o ingresar a los edificios de la rama judicial. El trabajo preferentemente es virtual, aquí se cambió la modalidad, y excepcionalmente presencial. Y de hecho así se viene haciendo. El aforo máximo de los despachos judiciales es el 20% y eso se traduce en la cantidad de personas que también puedan asistir o ingresar a los edificios. El protocolo de bioseguridad, que ya está adoptado y registrado ante las entidades de salud,
también obliga que para ingresar a un despacho judicial la persona tenga que atender una encuesta que se le hace por parte de un personal que tenemos dispuesto para ese fin, y además tiene que permitir que se le tome la temperatura para poder ingresar a los juzgados y, por supuesto, mantener el tapabocas todo el tiempo mientras está en la sede judicial. Y la presentación de tutelas, habeas corpus y demandas vía virtual, solo vía virtual únicamente se están recibiendo. Y los instructivos pues también se están haciendo llegar a través de los distintos colegios, de las distintas asociaciones de abogados, de tal manera que de esa forma estamos atendiendo la demanda de justicia, y esperamos que cada vez podamos, ustedes se vayan habituando más con el sistema y nosotros igualmente podamos ir adecuando nuestro sistema interno. El presente y el futuro será diferente, por supuesto. Ya hoy es distinto. Yo creo que esto es como cuando uno compra un par de zapatos nuevos pensando que los viejos los va a seguir usando, pero cuando ya se montan los nuevos ya no quiere regresar a los viejos y los tiene que regalar. Aquí no vamos a regresar nuevamente al papel, a la citación personal. Eso ya creo, y pienso no equivocarme, no estar equivocado, que eso no va a regresar. Por lo tanto, la invitación, mis queridos amigos, es que vayamos cambiando el chip, vayamos adecuando nuestros sitios de trabajo, nuestras oficinas, nuestra forma de administrar la oficina de abogados de una forma distinta, con tecnología, con buenos equipos, con cámaras de video, porque esto no tiene reversa. Esto ha resultado muy bueno, muy provechoso, y yo dudo mucho que podamos retroceder a las épocas de hace 4 meses, cuando esto era definitivamente más presencial que virtual. Yo creo que de esta forma y respetando el tiempo otorgado por ustedes, es como la visión de cómo nos estamos preparando, de cómo vemos desde la Administración de Justicia, de la parte ejecutiva, el desarrollo de toda esta transformación que pensamos que íbamos a necesitar muchos años para lograr cambiar ese comportamiento del servidor judicial frente al manejo de las herramientas tecnológicas, pero esta pandemia nos permitió acelerarlo en un tiempo muy, 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 muy rápido. Y yo creo que hoy por hoy, ya lo que conversamos con los jueces permanentemente, ellos están más contentos que cualquier otro trabajador en Colombia, porque esto les ha facilitado la vida a todos. Doctor Hernando, muchísimas gracias por sus aportes, por su informe de cómo van evolucionando los procesos y bueno, creo que es muy pertinente que hayan coincidido los tres en reconocer que la transformación digital que se ha acelerado, especialmente con la aparición del COVID, representa también un beneficio, una evolución más allá del COVID para todos en el acceso a la justicia. Creo que varias de las preguntas que estaban en el chat ya las ha respondido, doctor. Así que creo que podemos dar paso a unos 10 o 15 minutos de foro abierto, de manera que los que deseen intervenir o hacer sus comentarios, pues pidan la palabra en el chat o levanten la mano utilizando la señalización que está en el participantes, en el icono participantes, de manera que puedan concedérseles la palabra. Doctor Hernando, nuevamente muchas gracias. Doctora Liliana, si quiere hacer una intervención al cierre. Doctor Hernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que para nosotros fue un privilegio contar con su participación y de esa visión gerencial de la Administración de Justicia que nos complementa muy bien a veces el tema jurídico. Entonces, gracias nuevamente y de verdad que inmensamente felices de estar acá con usted. Bueno, muchas gracias, muy gentil por su invitación. Les deseo un resto de día. Si tiene alguien alguna pregunta que veo sí, simplemente... de pronto
vamos a hacer, se excusaron los doctores porque se tuvieron que retirar, pero si hay alguna pregunta, vamos a darle la oportunidad a alguien que alce la mano para que pueda preguntarlo directamente. De la cuenta de Doctor. Centralitiantes han solicitado la palabra, ya está habilitado el micrófono. Ok. Doctor Zavala, gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, muy amable y muy gentil por todos los aportes. Al fin y al cabo, lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo, tratar de unirnos para llegar a conclusiones que de verdad le sirvan a la... Doctor, si puede alzar un poquito la voz para escucharle mejor. Ok. ¿Ahí? ¿Me escucha mejor? Un momentico. De pronto un micrófono menos sofisticado funciona mejor. Démosle mientras tanto la palabra, doctor Manuel, a otra persona que quiera participar mientras resolvemos ese problemita técnico. No hay otras solicitudes en este momento. Tenemos al doctor Manuel Alejandro, que está en video alzando Ok. Escriban en el chat porque todos los videos es imposible verlos al tiempo. Manuel Alejandro, doctor, ya tiene habilitado el micrófono. Puede encenderlo usted mismo. Muy buenos días. Muchas gracias por las explicaciones. Mi pregunta es respecto al decreto 806. Si de pronto yo no tengo el correo electrónico de la persona, pero tengo el número telefónico, mediante la llamada telefónica, ¿yo puedo notificar al demandado? Muchas gracias. Ya lo habilitó, doctor Hernando. Listo, puede encender el micrófono. Esa es una pregunta técnica jurídica, pero sí, se puede notificar a través de WhatsApp, se puede notificar, se puede dejar el registro de la llamada telefónica y precisamente esas son de las novedades que se están viendo con el decreto legislativo 806, con la expedición de ese decreto legislativo. Y sí, efectivamente esa es una forma de notificación. Yo quisiera complementar, doctor Hernando, entendiendo que el modelo de interacción con la rama judicial ha cambiado radicalmente. Estábamos acostumbrados a comunicarnos a partir de memoriales, el sello en el papel, y eso era suficiente prueba para poder entender la trazabilidad o la integridad del expediente. En la actualidad, con esta transformación y al abrirse los distintos canales, el riesgo es que, ¿y qué pasa si no llega? ¿Y qué pasa si falla la plataforma que usé? ¿Y qué falla si no lo recibieron o no lo abrieron? Entonces nos toca a nosotros los abogados entender que esas dinámicas nos obligan a tener más cuidado a la hora de, por ejemplo, si vamos a hacer una llamada, procuremos que la llamada quede no solo registrada como llamada realizada, sino como una llamada grabada. Si vamos a hacer un correo electrónico, debemos tener también los sistemas que nos permiten hacerle trazabilidad al correo para asegurar que lo abrieron. Si vamos a tener un WhatsApp, entonces hay que asegurar la trazabilidad de WhatsApp remitiéndonos, por ejemplo, al correo la conversación. Ese tipo de cosas, pues poco a poco las vamos a ir aprendiendo y apenas he mencionado lo que hoy existe en disposición nuestra, pero será necesario, ahí sí creo es pertinente, será necesario que el sistema judicial también implemente un sistema integrador. Es decir, detrás de toda la apertura de sistemas debe haber un sistema integrador de los canales que permita la integración y trazabilidad, evitando los errores humanos. Podemos volver con el doctor Zavala. Doctor Zavala, aquí está, vi que habilitó el celular. Ya está abierto el micrófono. Listo, doctor Raf, qué pena. Nos falló la tecnología. Y esto puede suceder en cualquier audiencia. Precisamente, yo estaba haciendo una pregunta por el chat, porque de lo que se trata es que el Consejo Superior de la Judicatura, de alguna otra forma, nos escuche. Nosotros hemos tenido la oportunidad de asesorar grandes empresas
y lo digo en mi doble condición de abogado y de ingeniero, con las cuales hemos logrado, gracias a Dios, sacar proyectos muy importantes, y todo parte de la base de que se apropien de equipos y de hardware, el hardware necesario para que la plataforma de la rama judicial aguante todo esto que está sucediendo en este momento. Yo hacer una pregunta teniendo en cuenta que en caso tal de que estemos celebrando una audiencia virtual y tengamos que las partes interrogar a un testigo, cada uno está en el juez en su teletrabajo, yo estoy en mi oficina, el testigo está en otra conexión. ¿Qué puede hacer el juez y yo como abogado para asegurarme que dicho testigo no está siendo asesorado directamente por su abogado o está leyendo o de alguna manera previamente el juez no tiene los mecanismos, por ejemplo una cámara con la cual se pueda observar 360 grados, bueno, cualquier cosa puede pasar en desarrollo de estas audiencias. El juez, ¿cómo debe orar en tal caso? Porque es que aquí el problema es del respectivo interrogatorio y contrainterrogatorio que se debe presentar. Para esa clase de preguntas o de contingencias, ¿qué o cómo debe resolver el juez? Esa es la pregunta principal. De todas maneras, estamos prestos a, de verdad, a ayudarlos. Inclusive, yo tengo una representación de una gran empresa que es Toshiba. El problema aquí en Colombia es que estamos acostumbrados a comprar lo más económico y a veces hay que saber invertir en buenos equipos para, como esta pandemia nos ha demostrado, no fallen nunca. Y Toshiba se ha especializado en esa área. Muchas gracias, mi doctor Rata. Vamos a cerrar diciéndoles que muchísimas gracias. El Centro Jurídico de Cartagena está muy agradecido con todos ustedes. Si quieren saber más de nosotros, en nuestra página de internet también nos pueden consultar www.centrojuridicocartagena.com. También agradecerle a la Federación Colombiana, a la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, FEDEACOL, y al GDTIC, que es una organización también digamos, en el marco del derecho y todas estas tecnologías. Acá tenemos a su presidente. Gracias, doctor Manuel, por todo este apoyo y ser el aliado junto con FEDEACOL en esta organización. Gracias a todos. Doctor. Bueno, a todos muchísimas gracias. Repito, el video y las memorias que se compartirán, pues lo haremos a través de para los correos que estén registrados en el enlace que hemos compartido varias veces en el chat, y ahí mismo estará pues la certificación de asistencia, que tomará un poco más de tiempo, pues toca verificar efectivamente que los que estén registrados allá estén en la lista de participantes en el evento. Hemos llegado a 182 eventos, a 182 participantes en la jornada, y creo que han sido participaciones muy enriquecedoras todas. A todos nuevamente, muchísimas gracias y nos veremos entonces en el próximo encuentro. Un gran abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.